Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy en una mañana de la Ciudad de México con muchísimo tráfico, como siempre. En primer lugar, quiero sinceramente agradecer la presencia en esta jornada de África que estamos celebrando en el Colegio de México en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Agradezco al embajador Jorge Álvarez por la idea de organizar esto. Agradezco también a mis colegas del área de África, en particular a la doctora Hilda Varela, por concretar esta sesión de 4 ponencias. Y quisiera agradecer en primer lugar a los señores embajadores de Argelia, de Palestina, de Marruecos y de Côte d'Ivoire que se encuentran el día de hoy con nosotros. Agradecer también a los encargados de negocios de la Embajada de Egipto y de la República Saharaui Democrática, y agradecer en particular al señor secretario de Estado para Asuntos Políticos y Diplomáticos de Kenia, señor Tonamolo, también a la señora Lucy Kiritu, directora general para las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Kenia, también al señor Stephen Katami, primer secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia, al embajador Robinson Nyeru Itae, embajador de la República de Kenia en Estados Unidos, y también al señor Julius Bagoret, ministro consejero y jefe de la Cancillería de la Embajada de la República de Kenia en Estados Unidos. Para nosotros, en el Colegio de México y en particular en el Centro de Estudios de Asia y África, es una ocasión de celebración poder tener a una delegación de la República de Kenia aquí con nosotros. Y también es una celebración también unirnos a la Jornada de África, a la celebración de México por el Día de África en nuestro centro, el área de África, como escucharán un poquito más adelante en la presentación de la doctora Hilda Varela, que va a compartir con ustedes cuáles han sido el trabajo que ha hecho el centro con el área de África desde, si mi memoria no me falla, yo no estaba aquí en esa época, en los años 80, y es una de las áreas que no solo consideramos importantes, sino en la que nos interesa mucho en estos momentos pues empujarla un poco más allá. Es decir, es un área que necesita en el centro un mayor desarrollo. En el caso particular de nuestro centro, África, el continente africano está dividido por características de las áreas nuestras de estudio en Medio Oriente y Norte de África y África subsahariana. Entonces, en esta ocasión, pues bueno, va a ser algo un poquito diferente de lo que, o como normalmente nosotros estructuramos nuestros cursos en el centro, uniendo ahora a todo el continente africano en esta celebración del día de hoy. Y como les comentaba, las dos áreas estas, Medio Oriente y África subsahariana, Medio Oriente y Norte de África y África subsahariana, están justamente en este año y en el que viene en un proceso de reforzamiento las dos. Van a salir a concurso varias plazas, tanto para el área de Medio Oriente como para el área de África. Por lo tanto, el año que viene yo creo que sería un año bastante interesante para los estudios sobre Medio Oriente y Norte de África y África subsahariana en nuestro centro, con nuevos profesores, con nuevas líneas de investigación, y esperemos también con mayor cantidad de estudiantes mexicanos y latinoamericanos interesados en estas áreas de estudio. Como seguramente ustedes conocen, el Centro de Estudios de Asia y África no solamente es uno de los más importantes proyectos mexicanos sobre el estudio y la docencia en estas áreas, sino también es un proyecto latinoamericano. Por lo tanto, comúnmente recibimos estudiantes de México, de la ciudad, de fuera de la Ciudad de México y de otras partes de América Latina. En ese sentido, no me voy a extender mucho para cederle la palabra al embajador Jorge Álvarez. Otra vez nos alegramos mucho de esta jornada, nos alegramos mucho de las posibilidades de desarrollo de los estudios africanos en el Colegio de México y en nuestro centro en particular, y además de esto, pues es una oportunidad ideal para fortalecer lazos con Kenia y para explorar posibilidades también de colaboración con Kenia, pero extendiéndolo un poco más también con otros países del continente africano. Entonces, muchas gracias por la presencia el día de hoy, y le cedo la palabra al embajador Jorge Álvarez. Muchísimas gracias, Amaury. Muy buenos días a todos. Yo también quiero darles la bienvenida a mis queridos amigos y hermanos, los embajadores
de Argelia, de Marruecos, de Costa de Marfil, de Palestina, a los señores encargados de negocios de Egipto, de la República Saharaui, a los funcionarios que nos acompañan. Y esta es una ocasión también especial porque está con nosotros en México una delegación de Kenia encabezada por un amigo y colega muy querido, el embajador Tom Amolo, por la directora general para las Américas, por el embajador de Kenia en Estados Unidos, como ya se ha dicho aquí. Pero sobre todo también me da muchísimo gusto estar esta mañana con integrantes, estudiantes del Centro de Estudios de Asia y África. Saludo también al embajador Mauricio de Mari Campos, querido amigo y alguien que durante muchos años también ha contribuido, pero quiero dejar un lugar muy especial para la doctora Hilda Varela, que ha sido un baluarte en este centro de estudios y que sin su esfuerzo, sin su valiosa contribución, muchos de los cientos de jóvenes que se han formado en este centro no se habrían beneficiado del importante trabajo de investigación, de docencia en África. Esta jornada, la Jornada de África en el Centro de Estudios de Asia y África, es parte de las celebraciones que en torno al Día de África hemos impulsado desde la Secretaría de Relaciones con distintas instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, con instituciones culturales. El Colegio de México ocupa un lugar muy particular en estas celebraciones porque el Colegio de México ha sido un centro neurálgico que ha irradiado el interés por los estudios sobre África desde distintas áreas de investigación y del conocimiento. El Centro de Estudios de Asia y África está volcado al trabajo de investigación, de docencia, pero también de publicación. Durante muchos años, su prestigiada revista también ha servido para difundir e interesar a amplios sectores de la opinión pública, de los medios académicos en México, y para la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Colegio de México es una institución que de alguna manera tenemos también una relación simbiótica. De esta institución han salido egresados, investigadores, profesores que han encabezado la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Recuerdo tan solo al embajador emérito Bernardo Sepúlveda o a la embajadora Rosario Green y a otros altos funcionarios de la Cancillería, pero muchos jóvenes también se han formado aquí. Entonces, para la Dirección General de África y Medio Oriente, que yo encabezo, esta es una jornada muy importante, muy especial, porque dará la oportunidad de una aproximación dentro de un proceso, porque el proceso que en este centro se ha desarrollado en los últimos años es importante y, por así decirlo, tendremos una pequeña foto, una apreciación de cuál es el estado que guardan los estudios que sobre África se han venido desarrollando en los últimos años. Quisiera yo terminar estas palabras de bienvenida también agradeciéndole a Mauri, a la presidenta del Colegio de México, por su interés sobre estos temas. Las instituciones se movilizan en función de intereses y de voluntad y compromiso. Y la Secretaría tiene el interés y el compromiso de impulsar los estudios multidisciplinarios en lo que se refiere a África. Tenemos particular interés en que los esfuerzos que se han venido desarrollando desde este centro en instituciones del gobierno mexicano, pero también en instituciones académicas. Es un buen ejemplo referirse, por ejemplo, al hecho de que ahora en la Universidad Nacional Autónoma de México estén participando
egresados de este centro que están contribuyendo a lo que a partir de agosto será el primer diplomado que se ofrezca en la UNAM sobre estudios africanos. Esa es una buena señal, es un buen indicio de esta dinámica que yo he querido indicar con la voluntad, el compromiso y el interés. Para la Cancillería, los espacios de reflexión académica son particularmente valiosos e importantes. El mundo cambió y África está en un proceso de transformación, y en ese proceso la política exterior de un país como México, que ejerce una política exterior activa con un sentido de responsabilidad en el contexto global, es importantísimo, es fundamental tener la oportunidad de interaccionar. Yo además, en lo personal, a lo largo de muchos años, no siendo egresado de esta magnífica institución, pero sí siendo un amigo de esta casa desde hace muchos años, he tenido la oportunidad de abrevar, de beneficiarme, de interesarme en mucho del trabajo que se hace aquí. Muchos investigadores en el centro son figuras que han contribuido a esa reflexión y a ese análisis que es cada vez más importante en el mundo de hoy con las transformaciones que vivimos. De verdad, muchísimas gracias a Mauri, muchísimas gracias a Hilda, a Aaron y a muchos de los investigadores, profesores y estudiantes del centro, porque ustedes son un centro neurálgico para los estudios, y por eso nos parecía que era muy importante que, como lo hemos venido haciendo todos los años, en el Colegio de México hubiera un espacio de reflexión, de análisis, para que sigamos contribuyendo. Las noticias que nos acaba de dar el doctor Amaury Rodríguez son muy importantes, que se están abriendo convocatorias, que habrá nuevos investigadores, docentes en el centro, tanto en el área de Medio Oriente como en el área de África. Es muy importante y estoy seguro, no conozco el proceso de la convocatoria, pero estoy seguro que despertará enorme interés entre investigadores mexicanos, latinoamericanos, pero también investigadores que vengan de países africanos, de países del Medio Oriente, porque este centro goza de un altísimo prestigio y es un referente obligado en el ámbito de la investigación, la docencia y la difusión de los estudios y del conocimiento. Gracias nuevamente a todos por estar esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos brindan a la Secretaría de Relaciones Exteriores para trabajar hombro con ustedes en el colegio donde nos sentimos en nuestra casa. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Gracias a ti. Gracias. Empezamos entonces con las sesiones, un minuto en lo que arreglan acá la mesa, y el doctor Aaron Rosenberg va a fungir como moderador de las siguientes 4 sesiones. Muchas gracias de nuevo, Jorge. Gracias. La primera ponencia, como el maestro de ceremonia va a ser el que comienza, entonces pues para que no se autopresente. Se siente un poco presumido. Entonces el doctor Aaron Rosenberg es profesor de aquí del Centro de Estudios de Asia y África, especialista en literatura comparada africana, y además de eso es nuestro profesor de lengua suajili aquí en el colegio. Voy a dar una breve Y su presentación el día de hoy, esta no es. No, es ella que va a empezar. ¿No vas a empezar tú? No, bueno, entonces tú acabo de preséntala a ella. decir, Ya yo lo que presenté al estuve doctor diciendo. Rosenberg, por favor. Entonces, así es. Gracias, Amaury. Bueno, sí, como acabo de decir, se siente un poco presumido empezar cuando estás moderando la mesa. Así que, pues muy buenos días a todos. Habari za asubuhi wa Kenya ambao wako hapa. Shikamoni. Me da mucho placer realmente
tener la oportunidad por segunda vez, de hecho, de presentar o estar en una mesa con Adriana. Estuvimos hace un rato en un evento de la UNAM, ahí en el Centro Cultural o en la, ¿cómo se llama? La Casa de Cultura de la UNAM, ahí en Coyoacán, a unas cuadras de mi casa. Y ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hizo su maestría aquí con nosotros, que terminó este año. 2017. 2017. Actualmente es secretaria técnica de investigación en el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es colaboradora del proyecto PAPIT, Economía y Guerra en el siglo XXI, de corporaciones, estados y mercenarios, genealogías latinoamericanas, que está relacionado con tu tesis, ¿no? Un poquito. Y por último, ha sido ponente en diversos eventos académicos y publicado capítulos en libros y artículos en revistas especializados como Pax et Valum. Bueno, bienvenida. Bueno, buenos días. También yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de compartir la mesa con mis profesores. Y en particular quiero agradecer a la doctora Hilda Varela por la invitación y a todos ustedes por la asistencia. Y bueno, el título de mi presentación es Representaciones socioespaciales de África, escenarios, saberes y oportunidades. La intención de la presentación es justamente señalar que muchas veces la forma en la que se representan los espacios caracteriza a las poblaciones que ahí los habitan. Sin embargo, esta relación es dialéctica y bueno, voy a ir señalando algunas cosas más adelante, pero quiero rescatar algunos de los escenarios que se plantean para África, recuperar algunos de los saberes también que están enriqueciendo las dinámicas sociopolíticas del continente y las oportunidades que se tienen. Bueno, para comenzar de nuevo un poco bajo esta idea de cómo las representaciones o la producción de los espacios también tiene que ver con la forma en la que caracterizamos a las personas, me gustaría señalar que la producción de espacios también produce realidad. Y en este sentido, la realidad y los espacios no son aspectos naturales, o sea, a pesar de que, por ejemplo, podamos tener un medio dado, esto no quiere decir que las poblaciones tengan que actuar de una manera específica debido al clima o debido a las características geográficas del medio, sino que es una construcción dialéctica. La gente va interactuando con estos espacios y también el espacio va contribuyendo a la forma en la que se da la sociabilidad. Sin embargo, estas caracterizaciones espaciales han hecho o han justificado ciertas acciones. Por ejemplo, durante la colonización, lo que sucedía también era que representaban al continente como un lugar de muy difícil acceso, donde no podía haber realmente vida, y entonces esto justificaba que hubiera intervenciones. Estas representaciones del espacio también tenían que ver con las representaciones o caracterizaciones de la población. Y entonces, en muchos sentidos, se veía también a poblaciones que eran cerradas o que no tenían el grado de civilización que las occidentales, y esto justificaba la intervención. En este sentido también las tres hipótesis de Lefebvre me parecen interesantes justamente para analizar este ámbito. En primer lugar, lo que ya les había mencionado, y que el espacio es socialmente producido. En segundo lugar, que el capitalismo ha sobrevivido por la producción de estos espacios, como yo ya les señalaba con esta cuestión de la colonización, y que a través del espacio se domina. Controlando puntos estratégicos se puede controlar estos territorios. Y en este sentido también, algo que he estudiado en los últimos años es justamente a las poblaciones y las dinámicas de las poblaciones del desierto. Desde nuestra perspectiva, el desierto es un espacio en el cual es muy difícil la vida, donde no hay recursos naturales. Sin embargo, las poblaciones que viven en estos territorios nos han demostrado todo lo contrario, y nos han demostrado que la manera en la que se realiza la sociabilidad en estos territorios puede ser incluso más organizada o más articulada que en muchos otros territorios. Nosotros vamos construyendo estos espacios, así como ellos también se apropian y van produciendo el territorio. En este sentido, esto es lo que quiero plantear justamente para ver cómo es que vamos a estar analizando a África para entender o para ver las oportunidades y los saberes que se pueden recuperar. De acuerdo con el National Intelligence Council de Estados Unidos,
En los próximos años África va a estar más poblada, va a ser más joven, va a ser más urbana, aunque tampoco va a llegar a los niveles de urbanización que tenemos, por ejemplo, aquí o en otros territorios, y lo cual desde mi perspectiva es positivo para que haya un equilibrio. También va a ser más móvil, la población va a ser cada vez más educada y más conectada, ¿no? A nivel regional, pero también a nivel internacional. Y estos puntos los voy a ir desglosando a continuación. Primero me gustaría señalar también que el crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel mundial en 2018 nos demuestra que África tiene una gran potencialidad en ese sentido. Y si lo vinculamos con lo que les mencionaba, de que cada vez va a haber más población y que esta va a ser más joven, pues hay una oportunidad muy grande en este sentido. África, los países desarrollados estamos viendo que ya hay un estancamiento o que no hay realmente un incremento significativo del PIB. En cambio, en regiones del sur, en específico en África y Asia del Pacífico, estamos viendo que el crecimiento va a ser pues mayor que en estos territorios. En particular, las regiones que más van a crecer en los próximos años, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, son África y Asia y el Pacífico. Si podemos ver en la gráfica, Asia y el Pacífico es la que tiene el mejor incremento en el Producto Interno Bruto, sin embargo, la perspectiva es un poco a la baja, en cambio para África es a la alza. Y las regiones en África que más van a crecer son específicamente el este y el norte de África. Van a estar creciendo a más del 4% del PIB, aunque también si vemos las demás regiones van a tener un crecimiento significativo en los próximos años. Esto, si lo combinamos con la perspectiva que se hace de demografía, nos demuestra que hay bastantes oportunidades para el continente. África es uno de los continentes en donde todavía hay un crecimiento o una natalidad bastante elevada comparada con otras regiones en donde los niveles o los hijos que se tiene por mujer es menor a 2. Y bueno, se cree que por ejemplo para 2050 África va a ser el continente que más contribuye al incremento de la población, que si lo vinculamos con lo que estaba mencionando yo anteriormente del crecimiento económico, pues nos habla de que hay realmente oportunidades para estas poblaciones, para el continente en general. Este no sé si es como perspectiva muy lejana, pero para 2100 se cree que la población de África va a representar el 40% de la población mundial. Actualmente la población africana representa solo el 16% de la población del mundo. El 60% está concentrada en Asia y el Pacífico, pero bueno, en los próximos años se cree que haya un incremento y que se equiparen, ¿no? Se piensa que para el 2100 la población de Asia va a ser de aproximadamente 43%, entonces va a haber un equilibrio en ese sentido. Y una de las ideas que quiero eliminar también es la cuestión de la movilidad y la migración en África. Actualmente se habla mucho de las migraciones, sobre todo también como una amenaza a la seguridad europea, pero yo quiero quitar esta imagen porque creo que no responde incluso a la realidad que se está mostrando y que se ha analizado o que han estudiado algunos académicos. La migración que hay en el continente es principalmente dentro del continente, es decir, el 69% de la población de migrantes africanos se traslada a otro país del mismo continente, lo cual nos habla de que ya hay países y hay regiones en África que están atrayendo a las mismas poblaciones africanas, ¿no? Que hay mayor bienestar y mayor índices de desarrollo en estos países y que no necesariamente tienen que salir. Otra de las ideas que quiero como eliminar o bueno, que quiero poner en la mesa más bien, es que la mayoría de los inmigrantes africanos que van a Europa y a Estados Unidos son realmente personas preparadas, personas con conocimientos, personas que tienen altos niveles de estudio. De hecho, más de la mitad de los inmigrantes africanos que se encuentran en estos territorios tienen residencia legal y también ocupación profesional e incluso trabajos directivos, ¿no? Lo cual, insisto, nos habla de las herramientas que tienen del nivel de estudio que tienen estas poblaciones y que muchas veces no se señalan cuando se habla de las migraciones que llegan a estos continentes. Y creo que también es importante mencionar que a pesar de que hay poblaciones que no tienen quizá altos niveles de estudio y llegan a esos países en llamado desarrollo, pues también son ellas las personas que contribuyen para el desarrollo de estos mismos países, ¿no? Entonces tendríamos que analizar la migración desde una perspectiva distinta.
Esto nada más es una gráfica del Pew Review Center, justamente señalando las diferencias que hay entre los niveles de estudios de las poblaciones inmigrantes de África que llegan a Europa y Estados Unidos con la población nativa de estas regiones. Si vemos, en algunos son porcentajes muy mínimos, ¿no? Como en el caso de Francia, pero incluso, o sea, en todos, excepto en Italia, la preparación que tienen las poblaciones africanas es mayor que la de la población nativa. Y bueno, todo esto que les estoy mencionando son elementos que desde mi perspectiva van a ser positivos para el continente debido a otros elementos que están ocurriendo dentro de las dinámicas locales. En primer lugar, se está fortaleciendo la sociedad civil en el continente. En este sentido, la población cada vez más está exigiendo una rendición de cuentas y está recuperando la capacidad de agencia que tenía. A mí me parece esto muy importante porque creo que se están recuperando algunas de las cuestiones incluso que eran precoloniales, ¿no? Anteriormente, cuando un rey no era considerado apropiado, no estaba cumpliendo con lo que necesitaba la población, este podía ser derrocado y se ponía a otro, y creo que en este sentido hay que recuperar también algunas de las cosmovisiones de las poblaciones africanas justamente en torno a este fortalecimiento de la sociedad civil. Quizá no es una formación desde la perspectiva occidental, pero que es benéfica para estas poblaciones. En 2015, más de la mitad de los países de África subsahariana presentaron protestas, y de acuerdo a ciertos analistas, estos han sido protestas que han sido exitosas, y lo que demuestra es que hay una capacidad organizativa de la población africana, y también están buscando o se están promoviendo democracias horizontales. Muchas veces desde Occidente lo que se pide son democracias verticales, y se pide que haya elecciones, y mientras haya elecciones se cree que con eso ya va a haber democracia, cuando en realidad hemos visto que esto no sucede así, ¿no? Las elecciones no necesariamente implica que haya una representación de los pueblos. Y en cuestión de tecnología, también cada vez más la población africana está teniendo acceso a esta tecnología, y algo que me parece muy interesante es el vínculo que se puede hacer con lo que yo les mencionaba previamente. En Tanzania se creó una aplicación que se llama Bright, que justamente lo que hace es mencionar o declarar los casos de corrupción que hay en el país para darlos a conocer y para que la gente sepa de estos casos, ¿no? Entonces, creo que esa también es una herramienta que puede beneficiar muchísimo a las poblaciones del continente y que puede permitirles tener una mayor capacidad de agencia. Los feminismos, por ejemplo, también han aprendido muchísimo de las posturas africanas. Incluso pensando un tanto en la apertura que se hizo a partir de estas demandas con el feminismo interseccional, en el cual se decía, o bueno, más bien las mujeres africanas no solamente sufrían la violencia de los hombres, sino también la violencia por ser negras, ¿no? Entonces, el feminismo interseccional lo que decía justamente era que hay que ver estos sistemas de dominación y opresión y hay que luchar contra ellos de manera simultánea, porque están atacando de manera simultánea. Entonces, era una demanda y era una contraposición al feminismo liberal, al feminismo blanco, y hay muchos elementos que se pueden rescatar y que pueden contribuir realmente a que haya una mejor lucha. Y creo que también podríamos aprender de algunos otros pueblos, ¿no? Como la perspectiva que se tiene la mujer desde los grupos tuareg, e incluso lo que nos han enseñado en la República Árabe Saharaui Democrática con la perspectiva de género que se tiene. Uno de los ejemplos también que quería poner es de Nigeria, con la red de comunidades y radios para la paz y el desarrollo de Casamance, en donde las mujeres lo que están buscando es que haya un espacio de diálogo en el cual posturas opuestas puedan debatir, puedan dialogar para llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, son propuestas locales, son propuestas africanas que tendríamos que ver, son saberes de ellos y que quizá también nos podrían enseñar mucho a nosotros. Y en general, para la configuración mundial ahora en el siglo XXI, creo que el papel de África va a ser muy importante, no solamente en los elementos que ya les mencioné, sino también en cuestiones energéticas, en cuestiones hídricas y en alimentación. Según una empresa estadounidense, Frost & Sullivan, de las tierras cultivables que hay en todo el mundo que no han sido arables y que se pueden utilizar para la producción de alimentos, el 60% está en el continente africano, lo cual nos habla no solo de todos los beneficios que se pueden tener para el continente, sino incluso pues, a nivel mundial lo que va a representar a África en un futuro. Los recursos hídricos, cada vez se habla también de la escasez de agua, y bueno, este es un mapa en donde se pueden ver los recursos hídricos subterráneos que tiene el continente,
y que desde mi perspectiva, igual en un futuro probablemente muy cercano, van a ser fundamentales. Hay una hipótesis de un autor que se llama Michael Clear que dice que con la escasez que se tiene de ciertos recursos ahora va a ser menos importante la forma en la que estos se extraigan o la dificultad. No hay recursos que no se extraen porque es muy difícil sacarlos y porque no es rentable. O sea, como es muy difícil se necesitan muchos recursos, mucha tecnología y no es rentable. Sin embargo, estamos en un periodo en el que esto se va a eliminar y realmente se va a buscar obtener estos recursos y entonces el continente pues tiene muchos recursos hídricos, va a ser muy importante en estas dinámicas y creo que ahí lo importante es ver cómo van a actuar las poblaciones defendiendo estos recursos, pero también utilizándolos para el beneficio de los habitantes del continente. En cuestiones de energía, si pensáramos todavía en esta reproducción que se tiene el capitalismo a partir del petróleo, bueno, África es fundamental. En este mapa no se ve o no marcan los recursos que hay en el norte de África, pero bueno, todos sabemos que en el norte hay muchísimos recursos petroleros, uno de los ejemplos claros es Libia, pero en el continente en general se encuentra este recurso que es fundamental para la reproducción del sistema en este momento. Pero incluso si pensáramos en formas alternativas de energía, el continente también da para mucho, ¿no? Yo aquí solamente pongo paneles solares que se encuentran en Marruecos, con los que se pueden aprovechar energía solar y de esta manera producir energía eléctrica para el país. Y bueno, un poco para concluir, quiero cerrar con esta frase de Ana Esther Ceseña que dice, la voy a leer: no hay subversión posible si no abarca el pensamiento, si no inventa nuevos nombres y nuevas metodologías, si no transforma el sentido cósmico y el sentido común que, como es evidente, se construyen en la interacción colectiva, haciendo y rehaciendo socialidad. Y cierro justamente con esta frase porque creo que lo que yo les estaba comentando justamente es como un ejemplo de esta frase, ¿no? Y que es necesario realmente acercarnos a otros saberes, acercarnos a otras formas de analizar las realidades para proponer alternativas, para encontrar nuevas formas de sociabilidad que sean más justas, más equitativas y que realmente beneficien a la población. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, Adriana. Tengo entendido de que vamos a tener una sesión de preguntas y una charla más o menos al final. Entonces, les voy a pedir si pueden nada más guardar sus preguntas, escribirlas si quieren, si son complejas. Y después al final vamos a tener tiempo, imagino, para hablar. Okay. Pues yo creo que Amaury ya dio la presentación mía, ¿no? No tengo que redecir nada. Mi presentación, de hecho, va a ser bastante breve para darnos tiempo de hablar del tema, un poco en términos... Adriana, ¿dónde? Era para dejar todo el escenario. ¿Para qué? ¿Perdón? Sí, exacto. Gracias. Pongo tu cámara de este lado. Gracias. Nada más voy a hablar brevemente de algunos de mis pensamientos acerca del papel importante de los elementos culturales en el estudio de África, que es algo a lo cual me he dedicado por décadas ahora, no voy a decir tanto cuántos. Y también Hilda me dijo que eso de hoy en parte es una conmemoración, entonces también voy a hablar un poco de cómo el área de África ha abarcado el tema de cultura como parte fundamental de lo que andamos estudiando aquí en el centro. Ok, lo primero yo diría es lo que es importante cuando empiezas a estudiar temas relacionados con África es poner el concepto de cultura o culturas en perspectiva, es decir, entender las maneras en que la cultura impacta en varias ramas, no solamente de la investigación, obviamente lo que estás investigando cuando investigas a temas relacionados con África son las sociedades como tal y cómo funcionan y cómo cambian con el tiempo. Hay un concepto muy problemático en los estudios africanos que todavía tiene un peso importante, que es la idea de que África o los africanos de alguna manera u otra son tradicionales. ¿Okay? Y esta idea de tradición se ve desde una perspectiva
¿cómo puedo decir? Osificadora, si existe la palabra. Es decir, que la cultura no cambia, que los africanos siguen en el mismo, los mismos rumbos, con los mismos pensamientos de lo que tuvieran hace siglos o décadas o lo que sea. Y no, la cultura se tiene que estudiar, se tiene que entender desde la perspectiva de cambio y también intercambio, ¿okay? Y multiplicidad. También de que no hay, en una sociedad africana o una comunidad africana no es cierto que hay una sola perspectiva. Igual que en cualquier sociedad, hay varias perspectivas que interactúan constantemente. ¿Okay? Y eso es mi pequeño, no sé, pep talk que les voy a dar al principio, antes de empezar. Como dicen los swahili, Tila mwamba ngoma uvutia kwake. Okay, que significa que cada persona que fabrica un tambor jala la piel por su lado. Bueno, ahora voy a empezar a jalar la piel por mi lado, y lo que a mí me interesa en particular en los estudios de las culturas africanas. Okay. Bueno, para empezar, hay que realizar que las comunidades africanas son globales. Okay. Son globales, son locales y son poderosas. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no es nada nuevo de que los elementos culturales africanos han tenido impactos mucho más allá de sus propias comunidades. Okay. No solamente en términos internacionales, que muchas veces es lo que nos preocupa mucho. Lo que Adriana estaba hablando del impacto de los africanos, lo que tienen en países europeos o en Estados Unidos o lugares así. También hay muchos cruces que suceden en África mismo, ¿okay? En donde los africanos van de un espacio, por ejemplo, rural o urbano, y mueven a otro espacio o a otro país africano. De hecho, acabo de participar en un proyecto acerca de la importancia de la música de la República Democrática del Congo o del Zaire, ¿okay? Y la manera en que esta música ha cubierto casi todo el continente ahora. ¿Por qué? Por los elementos culturales que tienen que ver con la música, y también por la historia política del Congo, ¿okay? De los conflictos que han causado de que muchos de estos músicos se han ido a otras partes del continente, no solamente para tocar su música, pero para vivir de manera permanente, especialmente en el este de África, en Nairobi, y también en Dar es Salaam en particular. Pero también hay figuras como Samba Mapangala, que han pasado por las comunidades luos también, y han mezclado la música benga también con la música bueno, en aquel momento era sucus, ahora es un dombolo y no sé qué cosa más, pero bueno, eso es un ejemplo de la importancia de cultura en los cambios, el interlace entre los cambios políticos, los cambios culturales y también otros cambios políticos que se causan por esto, por la presencia de la gente congolesa en otros países. Bueno, no quiero pasar mucho tiempo quejándome de lo que se ha hecho en el pasado o lo que se sigue haciendo algunas veces, pero hay algunos problemas inherentes en lo que yo diría que son las trayectorias tradicionales o históricas del entendimiento de África. Uno de estos que va cambiando poco a poco. De hecho, muchas personas me dicen a mí que yo hago etnografía o antropología, que no estoy de acuerdo, pero la antropología es un campo de estudio que empezó durante el periodo colonial y se empezó por los colonizadores. Entonces hay muchos estudios que se hicieron en el pasado que sí tienen una trayectoria de preservación de culturas en peligro de extinción o pérdida, que tampoco es verdad. Cualquier cultura está en peligro de extinción en cualquier instante. Las cosas cambian. La cultura de La Habana en Cuba no es la misma cultura que existía desde hace 10 años. ¿Por qué? Por todos los cambios políticos, económicos que han pasado. ¿Sí? Pero nadie parece no muy preocupado por eso. Pero entonces, ¿por qué tenemos que estar preocupados como tal por preservar
a través de los estudios académicos algo que se va a cambiar. ¿Okay? Y eso se puede debatir, y podemos debatirlo después, pero eso es una perspectiva que por lo menos tiene que flexibilizarse un poquito. Obviamente hay algo de las herencias de la discriminación que sobrevive en el mundo académico, precisamente lo que Adriana estaba hablando hace un ratito. El continente africano, ¿cómo se nombraba hace 100 años? ¿Alguna persona sabe? Pues era el continente oscuro, the dark continent en inglés. ¿Okay? Y hablando de esto de la definición del espacio, así se definaba. Había mapas que eran todo oscuro, con nada más unos animalitos al ladito del mapa. Y eso fue el concepto de África. ¿Okay? Y en algunas mentes todavía existe. Cuando yo regresé del este de África en el año 1996, varias personas me preguntaban, pero ¿cómo te salió dormir en los árboles ahí con la gente? ¿Cómo era? Y estaban hablando en serio, ¿okay? 100% en serio, ¿okay? De que el concepto de ciudades y grandes poblaciones con tecnología y todo lo demás era problemático, era un concepto problemático para ellos. ¿Okay? También el concepto de la etnografía como tal es algo que va cambiando un poquito, pero todavía existe el concepto en el occidente, por lo menos, que la etnografía se hace fuera de tu propio país. Que si tú quieres hacer un estudio etnográfico, pues mejor vete a África precisamente, y ahí puedes hacer etnografía o etnomusicología o lo que sea, porque ahí hay etnias, ¿okay? O hay información etnográfica, y en Estados Unidos no, que obviamente es falso. ¿Okay? Eso ahora sí va cambiando un poquito. Okay, pero todas estas cosas son asuntos, a lo mejor estoy arrogando un poquito a mí mismo o a nosotros mismos nuestra importancia, pero eso va cambiando a través de la información que se da, precisamente a través de programas como el Centro de Estudios de Asia y África y otros programas en todo el mundo. Ok, pasando muy brevemente para no usar más tiempo, a lo que hemos hecho aquí en el centro históricamente y lo que seguimos haciendo en el centro para fomentar y inculcar y enseñar todas esas ideas. Otra vez, jalando el tambor un poquito hacia mi lado, hemos siempre dado cursos de la lengua swahili. Es importante notar, claro, que África tiene cientos, si no miles de lenguas, y Swahili de ninguna manera es una lengua universal. Sí es verdad que Wole Soyinka, que es un hombre nigeriano de origen yoruba, alguna vez propuso a Swahili como la lengua, ¿cómo se llama? La lengua franca del continente para el OAU en aquel momento. Pero es la lengua que hemos elegido en nuestro centro para enseñar varios conceptos a nuestros alumnos. ¿Okay? Uno de estos es algo que de hecho mencionó Adriana también hace un rato, la cosmología. ¿Okay? Toda la visión del mundo, del universo, de la vida que se transmite o se puede transmitir a través de una lengua. Que de hecho Adriana probablemente se acuerda de que en Swahili hay 3 palabras para arroz. El arroz cuando está todavía en el campo, el arroz cuando está seco y el arroz cuando está cocido. ¿Por qué? Porque el arroz forma una parte fundamental de la vida swahili y de la gente. ¿Okay? De la misma manera que en Masái, por ejemplo, hay un nombre para cada compartimento del estómago de la vaca. ¿Por qué? Porque eso es importante por cada persona en esta sociedad entender cómo tratar a una vaca, en dónde está la enfermedad, en dónde está el problema, en dónde está la piedra que comió o lo que sea. ¿Okay? Entonces eso es, aunque muchos de nuestros alumnos no necesariamente estudian textos en Swahili para la elaboración de su tesis, pero el entendimiento de una lengua bantú, que forma parte de una de las lenguas familiares más grandes de África, ¿okay? es una parte importante de su entendimiento de
de cómo funcionan las culturas en África. Okay. Además, Swahili es una lengua hablada por muchas personas en África, no solamente gente swahili que vive en la costa, pero muchas partes de Kenia, en partes de Zambia, Tanzania. De hecho, las Islas Comoras tienen una lengua Shingazilla que es muy similar a Swahili. En el Congo hay Lubumbashi, que es un dialecto de Swahili. Okay. Entonces, eso es una parte fundamental que forma una parte muy pesada, de hecho, de la enseñanza. Son 10 horas cada semana de lengua. Okay. Yo antes enseñé 4 horas por semana y les puedo decir que 10 es mucho mejor que 4. Que los alumnos entienden mucho más y tienen mucha más posibilidad de usar la lengua en sus estudios y su entendimiento de África. Okay. También tenemos un curso, no se llaman seminarios ahora, ¿cómo se llaman? Bueno, tenemos un curso de maestría que se llama Introducción a las Culturas Africanas, en donde lo que hacemos es ver las perspectivas académicas, por cierto, y lo que se ha escrito acerca de África desde un punto de vista muy crítico. Okay, no aceptando todo lo que se ha dicho por Lugar y todas esas personas acerca de África, pero investigando realmente qué es el valor de lo que dicen, porque muchas veces lo que las personas no africanas escriben acerca de África dice mucho acerca de estas mismas personas y su cultura, y no solamente acerca de África. Okay. También combinemos estas perspectivas académicas con comentarios hechos por personas africanas mismas, a veces acerca de lo que se ha dicho y a veces acerca, en primer lugar, de los elementos culturales que se están debatiendo. Okay. Y también combinemos todo esto con la materia prima, que es o que son los elementos culturales de las sociedades africanas. También mi enfoque personal es en la literatura africana, entonces tenemos también un curso que está dedicado al uso de literatura africana para estudiar los elementos culturales. De hecho, acabo de leer ayer por la noche, muy buen soporífico, les puedo decir, un artículo acerca del valor de la literatura por encima o igual a los estudios antropológicos en términos del estudio de África en particular, pero en general también, de Sudáfrica, de hecho, en particular. Entonces, lo que hacemos en este curso también es usar la literatura africana como herramienta para entender las trayectorias históricas, políticas y culturales de varias sociedades africanas a través de obras literarias en un sentido más occidental, tradicional, pero también en un sentido más amplio, viendo películas, arte performativo, canción, cosas de retórica, cosas de este tipo. También otro elemento que forma una parte muy importante de la maestría en estudios africanos son los cursos de historia, que se dan 4 horas cada semestre, si no me equivoco. Y esos también, obviamente, no pueden evitar enseñar mucho acerca de la manera en que las culturas africanas influyen en las trayectorias políticas de estas sociedades, poniendo todo en contexto, no solamente dando los dichos, hechos y fechas de lo que pasa, pero explicando la importancia de la cultura en estos eventos. Bueno, yo creo que eso es todo lo que... Sí, eso es todo lo que tengo. Bueno, gracias. Sí. ¿Qué horas son? Son las 10:30. Okay. Tenemos una sesión de preguntas para estas dos. Okay. Un recesito de 10 minutos, aprovechamos nosotros y subimos y ya regresamos. Ok, perfecto. Amari me está diciendo que en 15 minutos algunos de nosotros van a tener que ir a saludar a Silvia, a la presidenta de la institución. Entonces vamos a abrir una sesión breve de preguntas y respuestas por 15 minutos. Vamos a tener un receso de 10 minutos
aunque el café va a ser un poco amargo, pero ni modo. Y después vamos a regresar para darles chance de ir a saludar a la presidenta. Buenos días. Quiero primero agradecerles por este momento de felicidad que abre perspectivas de reflexiones sobre el continente emergente y quiero también agradecerles sobre estamos en un espacio académico y la metodología es importante. He llamado en la primera presentación de la señora Franco la referencia a Henri Lefebvre. Y quiero decir que es un punto muy importante porque una de las grandes secciones del trabajo de Henri Lefebvre es la lectura de espacios no como un conjunto de espacios físicos, pero a partir de la dialéctica de las relaciones entre la historia de las ciudades y del mundo rural. No tengo tiempo para desarrollar, pero quiero decirle que es una lección muy importante para comprender a los espacios. Y eso también es verdad para África, porque eso pone un problema metodológico en los aproches. Por ejemplo, en la historia de África, no hay divisiones entre el norte, el Medio Oriente y África subsahariana. Eso es muy importante. Yo vengo de Marruecos. No se puede entender a los lazos de África con el mundo cuando el centro del mundo fue el Mediterráneo, sin tener en cuenta las rutas comerciales que existían entre Marruecos, la ciudad de Fez, la ciudad de Sechimasa, que es en el desierto del Sahara, que no fue una tierra virgen, como dicen algunos, y la prosperidad del mundo árabe, de manera general, depende de la producción de oro, de sal y otras mercancías. Eso quiere decir que no podemos venir a África sin las relaciones entre ciudades que representan un mínimo, pero buenas ciudades comerciales. Eso es muy importante, porque en la lectura actual, lo que está pasando en África es el desarrollo del mundo urbano, es el crecimiento de nuevas clases, es el crecimiento de nuevas instituciones, el desarrollo de la democracia y la emergencia de la sociedad civil es en relación con el desarrollo del mundo urbano. Y también quiero decir que eso no se puede entender si no nos interesamos a las actividades que están detrás. En África hay desafío alimentario, pero hay 60% de las tierras fértiles que no están cultivadas. En África, en las nuevas energías, estamos hablando de la energía solar, la más grande planta solar del mundo existe en Marruecos, en el Sahara marroquí. Hay que recordarnos de eso. Y detrás de eso, el contenido del espacio son los lazos de género, el papel de las mujeres en África. Y quiero decir en este sentido que el papel de las mujeres es muy importante en África en las actividades agrícolas, pero también a nivel político. Ruanda es el país en que hay la más grande representación de mujeres en el Parlamento. No existe en este nivel de Escandinavia, por ejemplo. Eso decir que hay rupturas importantes. Y para volver al tema del género, los ejemplos más importantes del mundo, la más grande manifestación para la lucha en favor de la igualdad fue en Marruecos. Yo he tenido la oportunidad de estar organizador. Había 1 millón de personas. En 2014, el premio de excelencia para el género del mundo de las Naciones Unidas fue para Marruecos. A partir de eso, entonces hay un equilibrio que debemos hacer sobre las luchas y las experiencias que tenemos en el mundo.
control de espacios de ficción dentro de países reales. Y también quiero decir que a este nivel, lo más importante para nosotros es construir, como han dicho, a una complicidad entre esas dinámicas sociales, políticas e institucionales entre África y México y América Latina. Porque son espacios, en el sentido de Henri Lefebvre, espacios de cambio. El señor Álvarez ha empezado su discurso diciendo que el mundo está cambiando. Las nuevas lecciones van a venir. Y voy a terminar con lo que es importante en la historia de África es la diversidad, pero también la interculturalidad. El jazz es un producto de África. La música gnawa de Marruecos, y soy muy contento saber que el premio de Cultura 2017 de México, el señor Alberto Sánchez Ruiz, ha trabajado sobre Mogador, que es el ejemplo de la interculturalidad entre el Sahara, entre África y Marruecos. Eso es una buena elección para reconstruir a los lazos históricos que existen verdaderamente y a ver una buena visión, no la que del colonialismo. Hemos notado a Adriana Franco que había el generalísimo Franco en España. Y el legado de este generalísimo ha dado muchas confusiones que existen en su discurso. Hay que releer a la historia de la colonización para comprender a lo que está pasando verdaderamente. Muchas gracias. Bueno, como se puede ver, ya... bueno, Amaury dice que podemos seguir, así que vamos a seguir unos momentos hasta que regresan ellos. ¿Cualquier otra pregunta o comentario? ¿Nada? Bueno, pues yo tengo una pregunta. De hecho, dos. Uno, mencionas a Lefebvre. ¿Cuál es el texto que estás usando? ¿Te acuerdas? La producción del espacio. Producción del espacio. ¿Y de qué año es? Ay, no me acuerdo. Hubo una edición reciente, pero no me acuerdo del año exactamente. Ok, pues yo lo puedo buscar. Y el otro, cuando estabas hablando de urbanización y el hecho de que hay un equilibrio que se está estableciendo en África, si no me equivoco, dijiste algo así. Pues me preocupa un poquito el uso de esta idea de equilibrio, porque de hecho acabo de leer otra cosa que pensé en este instante. No es solamente, urbanización no se trata, según algunos autores, solamente del movimiento de personas, pero también del movimiento de producción. Es decir, que no solamente es que hay menos o más personas en el campo, es que según estas personas, en este momento 80% de la producción industrial en el mundo, no solamente industrial, de la producción en términos brutos de todo el mundo pasa en ciudades y no en lugares no urbanos. Entonces, no sé si puedes hablar un poquito de esto, porque yo viví mucho tiempo en el este de África y no vi el establecimiento de un equilibrio, vi el opuesto, inclusive en términos de población, pero por cierto, en términos de producción, casi toda la producción de todo, desde pan, cerveza, estoy mostrando qué tipo de persona soy, ¿no? Todo, ropa, todo lo demás pasa en ciudades, no pasa en zonas rurales. Sí, bueno, o sea, igual es lo que se espera como también en un futuro, pero lo que hablo de un equilibrio y que no sea completamente benéfico no me refería como en esta cuestión de la producción, porque creo que también tiene que haber un cambio un tanto en estos esquemas de producción, ¿no? Lo que ha pasado en Latinoamérica con el crecimiento de las ciudades es que en lugar de que haya mayor bienestar y mayor producción para la gente local, pues todo esto sale
y además se generan mayores índices de violencia, ¿no? Antes la ciudad era como el lugar al que se quería llegar justamente porque era la zona en donde se daba la producción, donde estaban las industrias y que permitía tener trabajo o mejores niveles de vida. Y actualmente vemos también que las ciudades se están convirtiendo un poco en lo opuesto, ¿no? Son lugares de mucha violencia, son lugares en donde hay mucha pobreza también. Entonces, a lo que yo voy en esta cuestión también es que debería de haber un cambio en esos modos incluso de producción, sí, y que las ciudades que se estén construyendo pues estén pensadas desde una perspectiva diferente de acuerdo a la reproducción de las relaciones sociales de la población. Es un poco como uno lo cree. Muy bien. Ya. ¿Alguna otra observación o pregunta? Pues yo tengo otra. No entendí exactamente cuando hablas de que Lefebvre dice que a través del espacio se domina. No entendí si estás hablando en términos intelectuales, es decir, que a través de la definición del espacio se domina, o si el espacio como tal se domina políticamente. Es que es en los dos términos, porque o sea, la producción del espacio de la que habla Lefebvre es justamente, son estas relaciones dialécticas de la población local con su entorno, pero a la vez se pueden dar ciertas modificaciones o ciertas representaciones en las cuales se reproduzca este espacio de maneras distintas y que te permitan controlar, ¿no? El ejemplo que yo mencionaba un poco, o incluso lo que señalaba sobre la forma en la que se representaba el continente, ¿era una justificación o era una excusa para dominar? Entonces, bajo esta representación que se hacía, también generas un cambio en esta misma reproducción social, ¿no? O sea, la misma reproducción dentro de estos espacios empieza a girar en torno a esas representaciones. Entonces, lo que se tiene que hacer es una producción diferente a la que se establece o a la que han planteado, es ver al continente desde perspectivas diferentes, analizando estas relaciones con la sociedad y los espacios territoriales en los que habitan, pero puede ser como en esos dos ámbitos. Gracias. Otra pregunta. Ya no tengo más, así que no les voy a seguir cargando. ¿Nada? ¿Ninguna otra pregunta? Sobre el mismo asunto de lo que quería decir. El Lefebvre es muy importante. Lo que es importante es la lección del Lefebvre, es decir, que la relación de dominación que existía del mundo rural sobre las ciudades fue antes de la revolución agrícola. El cambio con el capitalismo es que las cosas cambian. Es una cuestión de poder, no solamente político, pero de explotación de los recursos del mundo rural. Eso es importante porque, como va a decir, ha dicho Marx antes, la ciudad es el lugar de la historia, pero de la nueva historia, cuando el capitalismo va a desaparecer. Bueno, sí. Esta constatación es muy importante para leer a lo que está pasando en África. Los élites de África van a venir del mundo urbano. Es un cambio importante. Los bases de la legitimidad en términos políticos están cambiando. Y lo que se juega en África actualmente es probablemente una otra manera de desarrollar a un tipo de democracia de proximidad, en que vamos a ver élites también del mundo rural. Y a partir de este mundo, el papel de las mujeres. Y entonces lo que es interesante, el caso de África, cómo leer a esta nueva dinámica de urbanización, de desarrollo de las ciudades y su impacto sobre el mundo rural a partir de un nuevo modelo. Porque en términos de cultura, por ejemplo, en África, sigue la dominación cultural, musical, del mundo rural. Es una temática que necesita más investigación. Pues lo que tú me dices me parece muy jaladora como idea,
Mi pregunta sería, ¿cuáles son los ejemplos de esta idea funcionando? Porque en un país como Tanzania, por ejemplo, en donde las ciudades siguen siendo el destino por excelencia de todos que quieren tener trayectoria, que quieren tener agua, luz. De hecho, en un cierto sentido es similar aquí. La gente se quiere mover a las ciudades para asegurar lo básico inclusive de la vida. Electricidad, agua, gas, entretenimiento, comida, todo lo demás. Y en un país como Tanzania también siguen chupando al campo para mantener a las ciudades. Y no veo que esto va a cambiar sin alguna intervención que propone lo que tú propones, de que vamos a establecer otros centros culturales de interacción o lo que sea en el campo que no sean en las ciudades, porque las ciudades siguen jalando así y atrayendo a los que tienen poder, o sea, económico o político o lo que sea. Quieren ir a una ciudad, no quieren vivir en el campo. Quieren tener, precisamente como aquí, quieren tener su casa en el campo, pero no quieren vivir ahí. Sí, una vez por mes me voy al campo, hago lo que sea, cuando hay festivales voy a mi casa en el campo, pero no quiero vivir ahí, quiero vivir aquí. Aquí está mi trabajo, aquí está mi vida día tras día y no sé si tú me puedes proporcionar un ejemplo de cómo va funcionando esto en lo real. Es difícil poder, pero hay experiencias sobre el tema del agua, porque hay el aspecto también tecnológico. Hay alguien que ha trabajado en antropología sobre poblaciones del mundo rural, en montañas, en Marruecos, que fue un gran investigador, y para el tema del agua, por ejemplo, que es un tema actual, a partir de todos los problemas del intercambio del medio ambiente. La elección en estos espacios en que hay agua rara es el tipo de gestión que tienen estas poblaciones en las montañas. Y ha dicho esta frase: la gestión del agua fue un pretexto para una organización institucional. Esto quiere decir que lo que es interesante en el mundo rural no solamente no es su mundo de vida, pero su tipo de organización. Sí. Este tipo de organización da respuestas actualmente, porque hemos hablado de rupturas. No podemos imaginar, por ejemplo, a África en un modelo de producción industrial con energías fósiles. Es imposible. Sí. Estamos cambiando. Y las respuestas vienen del conocimiento, del saber haber de estas poblaciones del mundo rural, porque han tenido la capacidad de encontrar nuevas soluciones. El papel de la universidad, de los intelectuales, es dar más luz a estas experiencias que están pasando. Y hay lecciones que tirar en la gestión del agua, por ejemplo, del sol, de la energía, y también tipos de organizaciones en que hay no solamente la producción de la vida material, pero la producción de nuevas relaciones sociales, y la producción de nuevas instituciones, y la producción también de una cultura en que hay solidaridad, hay plaza creativa para todas las componentes de la sociedad. Cuando veo a tropas de folclore en Marruecos en que hay una fila de mujeres y una fila de hombres que cantan conjunto, en igualdad, es una lección, porque la cultura es una cultura en que hay esta aspiración al trabajo común. ¿Quieres decir algo?
Bueno, de hecho tengo otra pregunta ahora que estabas hablando y que hablaste de la música náhuatl hace un momento. Y es que, no sé cómo voy a hablar de esto diplomáticamente. Es que si tomamos un ejemplo como Nasal Giwan, okay, que es uno de los grupos náhuatl más icónicos de la historia de la música náhuatl en Marruecos. Eso es algo que empezó hace décadas. Y sí, podemos apuntar a la música náhuatl. Hay otros grupos que han salido últimamente que son menos populares a lo mejor que Nasal Giwan, porque eran estas figuras internacionales inclusive de todo el Magreb y todo lo demás. Pero tú hablas de estos elementos como elementos que se pueden utilizar, pero tengo la imagen todavía que la ciudad y la sociedad urbana occidentalizada, si se puede decir, apropia de estas cosas, sí, pero no como que cuál va a ser el intercambio, qué es lo que esta sociedad va a querer compensar o recompensar a sus hermanos rurales por sus contribuciones. O simplemente va a ser que, ok, sí, necesitemos un nuevo plan para manejar agua. Ah, mira, ahí está la idea, gracias. ¿Y qué va a ser la respuesta? ¿Cómo es que personas van a decir, ahora sí vamos a desarrollar algún proyecto importante usando los recursos de las ciudades, no los recursos rurales? Porque eso sí para mí es parte del problema en muchos lugares del mundo, que no hay contribuciones que van desde los centros urbanos en términos de infraestructura, recursos y todo lo demás, que se dan para construir sociedades rurales o centros rurales, como dijiste tú. Y eso es parte del problema. Si no estableces la infraestructura, pues, ¿quién va a querer vivir ahí? Si toda la infraestructura se construye constantemente en zonas urbanas, ¿quién va a querer moverse al campo? ¿Y quién va a poder, de hecho? Creo que hay unos elementos fundamentales que hay que tenerlos en cuenta. Hay unos elementos fundamentales que hay que tenerlos en cuenta cuando hablamos de África como sociedad y dividir la sociedad entre lo urbano y lo de ciudad y en lo cultural. Y cuando hablamos de cultura hay elementos que hay que darse, aunque África está avanzando y está fortaleciendo gracias a la unidad africana, este organismo que nació, está intentando empujar a África como una unidad hacia adelante en sus reuniones que está haciendo ahora con Europa, con Japón, etc. Hay que recordar de que África fue colonia y cuando el colonialismo llegó hizo un impacto muy negativo en la mentalidad de los africanos. Y los colonialistas que llegaron no les interesaba el ser humano ni su cultura, lo interesaban como esclavo y como materia prima para utilizar. Sí, claro. Eso hizo crear durante años una cierta, puedes decir, en el subconsciente africano de problemas, de todavía sigue existiendo dos élites en África, tanto en lo cultural como en lo político. Existe un porcentaje bastante mayor de africanos que se siente todavía europeizado y cree que para desarrollar África hay que traer la cultura europea. Sí, eso es lo que estoy hablando, exactamente. Y ese es un problema. Hay mejor los buenos festivales es cuando viene un cantante francés, inglés, no sé qué. El mejor, un montón de cosas así. Entonces, pero sí, están haciendo una nueva generación que es África y intenta sacar la cultura africana. ¿Dónde se va a basar? No puede basarse en la ciudad. En la ciudad estaba la cultura occidental. Por eso muchos se fueron a buscar la cultura africana a la montaña.
al bosque, a la tribu, a lo anterior, a lo ancestral, para demostrar que África como identidad tiene su cultura y no tiene que ser la cultura occidental. Este es ahora un debate grande en África en general sobre este asunto. Y en el político, si ustedes vean, un alto proyecto de la élite política que tiene que llevar a África hacia adelante, viven en Estados Unidos, viven en Francia, tienen nacionalidades europeas y africanas. Y como usted dijo, no pasan mucho tiempo en el país, no pasan en Europa. Aunque somos la élite política que debe trabajar para llevar hacia adelante África. No quiero decir todos, hay también otro porcentaje que están haciendo últimamente, de las últimas generaciones, que está intentando africanizar la política y la cultura para que África pueda avanzar más rápidamente hacia lo que se dijo aquí, o sea, que sea la más móvil, la más efectiva, la más desarrollada, la más efectiva. Entonces, son problemas que existen y eso de que la gente vea la ciudad es otro problema, porque las ciudades se construyó solamente una parte con buena infraestructura donde vivían los colonialistas. Cuando se fueron y empezó a vivir ahí los políticos y la gente adinerada africana, empezó a llegar muchos de fuera y empezó una construcción alrededor de ese centro bastante mal. Y falta la infraestructura y el desarrollo que necesita. Entonces, hay elementos fundamentales que hay que tenerlos en cuenta. Resumiendo, pues una parte de africanos que está intentando africanizar y sacar la cultura africana y africanizar la política y avanzar en ese sentido, y hay otros que todavía viven con aquella mentalidad de que para ser un buen africano hay que ser un buen francés, un buen inglés, o no sé qué. Y se ven así, aunque son generaciones que ya se están acabando, podemos decir. Entonces, estas son cosas que hay que verlas. Y también el desarrollo de África está todavía amañado. Por ejemplo, sabemos que una cantidad de países africanos, su dinero está amarrado al banco francés. Incluso todavía hay países que pagan un impuesto un dineral a Francia anualmente porque ha sido su colonia. Y vemos la intromisión de muchos países. Ahí está Inglaterra con el Commonwealth, que también tiene en fin, todavía falta, pero yo creo que los africanos ya se están dando cuenta de todo esto. Hay presidentes que están hablando de esto, y principalmente la unidad africana que está intentando empujar la democratización, la culturalización, la politización, el desarrollo de las infraestructuras, las aduanas, como el comercio libre que se están ahora afirmando, etcétera, etcétera, para poder avanzar con África y eliminar esa idea de que hay que verlo todo desde el punto de vista occidental. Creo que son elementos fundamentales para entender lo que estamos hablando. ¿Algún otro comentario? Si permite, voy a continuar. Sí, claro. No quiero dar la impresión que ponemos a la producción cultural y a la especificidad africana a nivel cultural el resto del mundo. Eso va a ser muy difícil. Sí, sí. Porque estoy aquí en un país en que encuentro al legado que África, a partir del norte de África, ha dado a Andalucía, que sí existe aquí. Entonces, sí, no es más simple haber estas divisiones culturales. Eso es primero. Entonces, eso quiere decir, es por eso que he hablado de interculturalidad. Este espacio de construcción común de la humanidad es importante tenerlo en cuenta. Y es el espacio en que vamos a construir el futuro. Porque, en verdad, la diversidad del mundo
va a dar un otro universalismo. Hay una nueva dialéctica. Con la mundialización hay muchos aspectos, hay riesgo de extensión de lenguas. La estadística de la UNESCO dice, durante los últimos años en África hay más de 200 idiomas que han desaparecido. Hay este riesgo, pero al mismo tiempo el mundo no funciona siempre de manera lineal. Hay una dialéctica en funcionamiento. Y eso quiere decir que estamos construyendo a un espacio de entendimiento entre los pueblos. Y voy a ver en mí hoy una parte berber, marroquí, una parte árabe, una parte judía, una parte musulmana, como marroquí, mediterránea. Y hablo con el mundo. Y amo a Fernand Braudel, Jacques Berg. No tengo ningún problema en este punto de vista. Eso quiere decir que estamos hablando no de rechazo de los otros, pero de la construcción de un espacio democrático en el mundo en que las especificidades van a contribuir a la construcción de un nuevo universal. Eso es muy importante. Sí. Segunda cosa, hablando de Fernand Braudel. Fernand Braudel, cuando habla, es la lengua de estructuración de análisis. Es una revolución metodológica. ¿Qué dice Braudel? Que es alguien que ha trabajado para su tesis 20 años sobre el Mediterráneo, para hablar del Mediterráneo de Felipe II, únicamente. Eso no puede ser. Cuando habla de cultura de esta región y del mundo, la expresión que utiliza se trata de estas profundidades que el tiempo usa de manera mala. Eso quiere decir que el tiempo de la cultura no sigue automáticamente al tiempo económico, al tiempo político. Hay esas profundidades que guardamos. Estoy en la ciudad, he nacido en Casablanca, pero tengo toda la cultura del pasado de mi pueblo conmigo. Y es lo que está pasando hoy. La emergencia de esta cultura que existe en nosotros sigue, porque hay esta diferencia. La cultura no es un elemento de moda que sigue a una moda cada año. No es la canción de la Eurovisión. No. Es algo más profundo. Y eso los guardamos. Y al final, para el ejemplo de Nasser Rivera, yo tengo la suerte de haber conocido, porque son de mi barrio. ¿Qué es este barrio? Es el barrio marginalado de Casablanca. Es un conjunto de trabajadores, pero que han guardado su cultura. El gran cantante de Nasser Rivera habla en árabe como un berber, ha guardado su manera de hablar, su cultura, y sigue. De nosotros también. Entonces, en la cultura urbana hay dentro de las expresiones culturales algo, no solamente del campo, pero del campo que contesta a la ciudad. Porque Nasser Rivera es un grupo de contestación de izquierda contra el momento en que no había democracia en Marruecos. Y guardan su capacidad de resistencia a partir del campo. Y entonces, metodológicamente, hay que no simplificar las cosas. Las cosas son más complejas que lo que pensamos. Gracias. Y disculpen. No. Bueno, vamos a tomar un pequeño receso. Bueno, ahora Beatriz Escobar Cristiano nos va a hablar de la vida más allá de la ayuda internacional en África. Beatriz es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestra y doctora en Estudios de Asia y África, con la especialidad de África por aquí en el Colegio de México. Desde 2007 es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde ha impartido las materias de África y Asia y el Pacífico. Entre 2007 y 2015 fue profesora de la Universidad del Valle de México, Campus Texcoco, donde impartió diversas asignaturas para la carrera de Relaciones Internacionales.
Sus líneas de investigación incluyen los temas de identidad y procesos políticos contemporáneos en África, Islam, identidad y participación política en África Oriental, conflictos y movimientos de refugiados en África Oriental y el Océano Índico como espacio de intercambio. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Entre las restricciones y la creatividad, migrantes y derechos humanos en Sudáfrica y Tanzania. Bueno, bienvenida, Lea. Gracias. Antes que nada, agradezco al Colegio de México por la invitación, específicamente a la doctora Hilda Varela por haberme invitado a este evento, y desde luego agradezco a todos ustedes por su enorme paciencia para quedarse todavía. Muy bien. Estaba discutiendo con un amigo el título más apropiado para la ponencia y yo le comentaba que quería hablar de africanos que habían, digamos, forjado casos de éxito, entre comillas, con su propio trabajo, y por eso se me ocurrió lo de con sus propias manos. Me decía mi amigo que eso era una obviedad porque todos trabajamos con nuestras propias manos, pero justamente ese es el punto de la ponencia. Muchas veces estamos acostumbrados a pensar en los africanos como personas que no hacen esto, que es tan obvio. Muy bien, ya mis colegas mencionaron anteriormente la imagen estereotipada que solemos tener acerca de África. Esta imagen incluye varias cosas que nos llegan por los medios de comunicación, sobre todo, por ejemplo, qué sé yo, personas sin trabajo, personas que están a la espera de ayuda. Refugiados, las filas de refugiados en los campos que están a la espera de ayuda. Y parecería que todo gira en torno a la ayuda y que los africanos únicamente están esperando que les caiga la ayuda proveniente de las organizaciones internacionales. Pero justamente se me ocurrió trabajar dos casos en que esto no es así. Son como dos casos paradigmáticos de secciones muy diferentes de la vida. Entonces, uno es específicamente para los negocios, el otro ahorita lo vamos a ver, pero son casos de africanos, digamos, que han tenido mucho éxito en cierta esfera a partir de su propio trabajo. El primero que les voy a mencionar es el caso de una familia somalí, la familia Duale, Mohamed Said y Abdul Rashid, su hijo Duale, que formaron, bueno, primero el padre originalmente, en los años 70, formó esta compañía, Dahabshil. Dahabshil es una compañía que se centra en la transferencia de dinero hacia Somalia, y está basado en un sistema que se conoce como Hawala. Nosotros los mexicanos a lo mejor no se nos hace tan extraño porque también tenemos una comunidad migrante muy fuerte y hemos hecho uso de los sistemas de entrega de dinero por medios no convencionales desde hace mucho tiempo, entonces a lo mejor no nos suena tan raro. Pero bueno, este sistema de Hawala es como se le conoce en Somalia. Hay una persona que quiere mandar, está, qué sé yo, en Londres o está en Toronto y quiere mandar dinero a sus familiares en Somalia, en cualquier ciudad somalí. Y entonces, ¿qué hace? Como no hay un sistema de bancos en el que se pueda realizar transferencias, etcétera, recurre a un sistema de transferencia de dinero. Sin duda, el más exitoso es Dahabshil. Ya les había comentado, fue fundada en los años 70 por Mohamed Said Duale. Originalmente se trataba de un sistema donde los migrantes que ya estaban, por ejemplo, en la península arábiga, que está muy cerca de Somalia, enviaban distintos tipos de productos a Somalia, a sus familiares, y entonces Dahabshil se hacía cargo de repartir estos productos, cualquier cosa que les enviaran a los somalíes. Y así fue forjando una interesante red de contactos y así fue creándose un nombre entre la población somalí. Pero bueno, eso ocurrió en los 70. Luego vinieron los 80, finales de los 80, y ya sabemos que hubo severos problemas políticos en Somalia. En 1988, en este contexto, ya está bastante avanzado el conflicto en Somalia, aunque todavía no ha caído Siad Barre, pero bueno,
En pleno escenario de guerra civil, se da el colapso del negocio, la familia es atacada y tienen que huir a los países vecinos, me parece que a Etiopía, y entonces tienen un poco que dejar atrás lo que ya habían construido. Muy bien. Luego viene la caída de Siad Barre, como sabemos, esto tiene un fuerte impacto en la vida de muchos somalíes y se da un desplazamiento de muchísimos somalíes hacia otras partes del mundo. Muchos de ellos se quedan en las regiones cercanas en el Cuerno de África, pero también hay muchos que se van a lugares como Europa Occidental, a Londres por ejemplo, o que se van a Estados Unidos, a diversas ciudades de Estados Unidos o a Australia. Entonces, la diáspora se va convirtiendo poco a poco en un actor central. Ahora bien, normalmente estamos acostumbrados un poco a pensar en los refugiados, que en este caso muchos se fueron como refugiados justamente, estamos un poco acostumbrados a pensar en los refugiados como un problema, más que algo que pueda aportar a la sociedad. Pero muy inteligentemente, la familia Duale ve que no necesariamente la existencia de refugiados es un problema y comienzan a abrir sucursales de Dahabshil en diversos lugares donde hay diáspora somalí. Aquí, por ejemplo, está una sucursal, digamos, del negocio en Australia y otra en Estados Unidos. Luego viene el 11 de septiembre y sucede que la competencia más cercana en la transferencia de dinero que tenía Dahabshil, que era Al-Barakat, es ligada por los Estados Unidos con la cuestión del terrorismo, sobre todo con Al-Shabaab, y Estados Unidos decide cerrar las operaciones de Al-Barakat, y entonces, digamos, el mercado queda abierto para la competencia, que era Dahabshil, y ellos lo saben aprovechar para consolidar su negocio. Muy bien, entonces, este es un ejemplo por excelencia de la supervivencia de un representante del sector empresarial en un contexto muy adverso. ¿Qué es lo que le permitió a Dahabshil poder florecer en este contexto tan adverso? Muy bien, primero, el conocimiento y dinero de la diáspora. Obviamente, la diáspora, sobre todo en los países occidentales, digamos, en Estados Unidos, se ha consolidado una comunidad muy fuerte, igual en Londres. En todos estos lugares se trata de grupos que manejan mucho dinero y envían como remesas una gran cantidad de dinero a Somalia. Es una de las principales fuentes de financiamiento para la vida de los somalíes. Entonces, el conocimiento previo que ya tenían desde los años 70 de cómo se manejaba la diáspora, cómo poder tratar con los somalíes en el exilio, fue sin duda una de las cuestiones que le permitieron florecer este negocio. El otro, el apoyo de las comunidades. La cuestión del Hawala se basa mucho en la confianza de la gente. Obviamente, yo como persona en el extranjero no voy a confiar mi dinero a un intermediario que no me responda adecuadamente. Si este negocio no hubiera sabido garantizar la seguridad del dinero, no hubiera sabido organizar un sistema de reparto muy efectivo y rápido, entonces no hubiera podido crecer de la manera en que lo hizo. Y esto desde luego lo llevó a tener enormes ganancias. Y a la construcción de redes le puse la constricción para la construcción. Muy bien, a través de comisiones relativamente bajas, uno de los problemas que en general enfrentan las personas en la diáspora africana en general, es que las comisiones para enviar dinero a África suelen ser muy elevadas. Según algunos organismos, pueden ascender hasta el 12% de las comisiones del dinero que envían como comisión. Y en cambio Dahabshil tiene una comisión relativamente baja, es apenas del 5%, entonces es una cuestión muy competitiva. Además tienen otras cuestiones, tienen un sistema de lealtad que vemos del lado derecho, que consiste en una tarjeta de puntos. Por cada transferencia que va haciendo la persona que tiene la tarjeta, transfiere dinero y entonces le otorgan puntos en esta tarjeta.
Otra cuestión que ha ayudado mucho a elevar el perfil de Dahabshil es el apoyo a proyectos sociales. En varias páginas encontré, claro, eran páginas patrocinadas por ellas mismos, pero bueno, encontré que tienen como una política fuerte de apoyo a proyectos sociales, por ejemplo, la construcción de escuelas, de hospitales o de infraestructura agrícola, que ha sido fundamental para tanto las comunidades en Somalia como para las comunidades somalíes en el exilio. Entonces, se supone que la compañía aporta más o menos el 5% de sus ganancias a este tipo de proyectos, o al menos eso es lo que sostiene la compañía. Esto le ha dado un perfil muy importante y ha hecho que la empresa actualmente esté presente en 155 países, lo cual es, como ustedes pueden darse cuenta, un número muy importante. Prácticamente estamos hablando de una gran parte del mundo, y en estos 155 países ocupa a más de 5.000 personas. Es decir, es un actor somalí que está dando empleo a un número muy considerable de actores económicos. Es el principal representante de los servicios de transferencia de dinero en el Cuerno de África. Se calcula que maneja envíos de 200 millones al año, 200 millones de dólares en países del África del Este distintos a Somalia, y que en Somalia misma es el principal negocio que se encarga de las remesas. En conjunto, todo el negocio de las remesas se calcula que asciende a 1.6 mil millones de dólares anuales en Somalia, y Dahabshil sería el actor principal. Entonces estamos hablando de unas cantidades impresionantes de dinero. Por eso Forbes les ha catalogado a la familia Duale como millonarios de bajo perfil, pero que todos deberíamos conocer. Además, otra cosa interesante es que este negocio no tiene deudas, entonces prácticamente todo se trata de sus propios activos. Últimamente ha incursionado en el sector bancario, sobre todo en Somalilandia. Este es el edificio principal en Somalilandia, entonces es una cuestión bastante interesante, porque es enfrentarse a nuevos retos, por ejemplo, al crédito, a los seguros. Está incursionando en áreas que antes no manejaba. Muy bien. Esto es acerca de Dahabshil. Este es Abdirrashid Duale, que es el hijo del fundador y actualmente es el rostro como público para el extranjero. El padre es el que se mantiene como el que maneja los negocios en Somalia. Abdirrashid es el que da la cara en los negocios a nivel mundial. Y entonces se trata de un caso de éxito. Este personaje señala, en una entrevista que me pareció muy interesante, decía esto: sí, es verdad, el Estado y el gobierno fracasaron en Somalia desde luego, pero los somalíes como nación no han fracasado. Ellos están construyendo sus propios negocios, sus propias instituciones, desde abajo hacia arriba. ¿Esto qué significa? Lo veía hace poco en una discusión acerca de seguridad en el Cuerno de África. La idea del Estado fallido es la idea que nos venden generalmente muchos medios. Somalia sería el caso por excelencia del Estado fallido, pero bueno, más allá de lo debatible que es este tema, existe una realidad, la realidad de la gente, digamos, la realidad de las bases, que independientemente del colapso del Estado, ha tenido que seguir construyendo su vida diaria, y este personaje, Abdirrashid Duale, junto con su padre, constituyen un ejemplo de personas que han sabido aprovechar la crisis, digamos, para crear un ambiente favorable para los negocios, al menos para ellos. Muy bien, me dijeron que ya se había terminado mi tiempo. No, todavía. Entonces vamos a dejarlo por aquí. Pues todavía tienes 2 minutos.